Éxodo capítulo 4. Ubíquese en Éxodo capítulo 4. Y Dios sea con usted y sus oídos en este día. Con unos cuantos amén yo inicio. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, del Pentateuco. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 4, verso 1 en adelante. Por ser palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió una vara en su mano. Dice: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Eterno Dios, gracias por tus palabras. Tus palabras son eficientes, poderosas para transformar, cambiar, redimir y levantar. En este día yo estoy aquí en esta casa por tu voluntad, Dios. No ha sido, Señor, ni por mi intelecto ni por mi gran esfuerzo. Ha visto una voluntad desde antes, desde la eternidad hasta hoy, para esta fecha. Y si tu palabra así lo ha designado y tu voluntad, yo entiendo que este no es cualquier momento. Este es un momento profético. Este es un momento espiritual. Este es un momento de transición, de evolución y de conquista espiritual. Yo te ruego y te pido que conforme a tu voluntad y aún más añada, Señor, a que te manifiestes en esta casa y tus bendiciones se hagan evidentes. En el nombre de Jesús. Siéntese. Esperamos que el tiempo sea grato. ¿Qué tiempo tengo, por favor? Sí, ¿qué tiempo tengo para ministrar? Excelente. Dios es bueno. Yo quiero predicar con el tema en esta mañana: recursos. Ese es mi tema: recursos. Recursos son los distintos medios o ayuda con que se utiliza para conseguir un fin o satisfacer una necesidad. Los recursos son los medios que Dios nos permite tener para nosotros llegar a un fin, llegar a una meta, llegar a un destino. Toda persona, independientemente de si acepta a pecho la voluntad de Dios en su vida o no, trato de decir, sea cristiana o sea inconversa, necesita tener un destino. Todo ser humano necesita enfocar su vida en una meta. Cuando el ser humano camina en la tierra sin una meta, sin un destino, sin un norte, cualquier camino, cualquier destino puede ser su rumbo. Y ni siquiera necesita un destino, ya llegó al lugar donde tenía que llegar. Porque cuando no hay un destino, cuando no hay una meta, cuando no hay una visión, ya usted no necesita ir a ningún lugar. Ya usted llegó al lugar que tenía que llegar. Entonces el que no tiene un destino ni siquiera necesita movilizarse, ni siquiera necesita movimiento. Entonces todos nosotros, independientemente de si lo entendamos o no, tenemos de parte de Dios un destino que mirar,
un destino el que tenemos que enfocarnos, un destino el cual tenemos que visualizar. Y es importante que le prestamos atención a esto, porque si usted no identifica un destino, no identifica un norte, me parecerá a mí, o será muy notable, que el movimiento suyo en la vida será muy poco. Porque solamente aquellos que se enfoquen en un destino trabajan y se esfuerzan por llegar a ese destino. Y déjame decirle que para llegar a cualquier lugar necesitamos movimiento. No es cierto que usted va a llegar al lugar que Dios quiere que usted llegue, al lugar que usted se propone en el corazón, a la meta que usted quiere alcanzar, y usted no va a tener movimiento. Pero los movimientos tienen que ser exactos, directos y con propósito. No es verdad que si yo quiero llegar a Santo Domingo esta tarde, yo voy a agarrar una guagua para San Juan de la Maguana. Eso no es cierto. No voy a llegar al destino. Entonces me enteré a través del tiempo que la causa de por qué mucha gente a veces no llega a su destino, número uno, algunos no hacen nada. Número dos, algunos hacen movimientos incorrectos. Si no hago nada, no llego, pero si me muevo contrario, más lejos voy a quedar. Y hay una problemática entre los que se mueven equivocadamente. Es que en vez de acercarse al destino, lo que pueden hacer es que por medio de los movimientos que hicieron incorrectamente, se alejaron del destino. Entonces Dios con cada uno de ustedes tiene propósitos muy definidos. Créame, independientemente de su edad, de si usted es joven o es anciano, de si usted está en edad intermedia, Dios tiene un propósito definido contigo. Y ese propósito, a pesar de que está establecido en el corazón de Dios, necesitamos procurar tener revelado ese propósito. Porque de nada sirve que Dios tenga propósito con nosotros, pero nosotros vivamos inconscientes o ajenos a ese propósito. Entonces lo primero que tenemos que identificar cuando llegamos a la casa de Dios es: soy cristiano, soy salvo, pero ahora, ¿a dónde quiero llegar? ¿Hasta dónde voy a lograrlo? ¿Qué voy a hacer ahora? Independientemente de si usted es salvo, déjeme decirle que el Evangelio de Cristo no es simplemente para ser salvo. El Evangelio de Cristo también es para impartir la salvación. Porque de alguna manera usted recibió este don de la salvación o de la gracia. Y usted tiene que procurar convertirse en un instrumento que imparta esa gracia. Pero sin movimiento, sin enfoque, sin determinación y sin un lugar ubicado en nuestra mente, en nuestro corazón, no podremos hacerlo. Y Dios me ha dado esta palabra, más que para ustedes, para muchas otras iglesias que vienen. Y quizás 2 o 3 que han pasado, no lo he predicado, creo que más de 2 veces no. Dios me ha dado esta palabra, ¿sabe por qué? Porque la iglesia, de alguna manera, algunos sí saben que hay un destino. No saben el destino, pero sí saben que hay uno. Algunos de alguna manera saben que Dios tiene planes, saben que Dios tiene propósitos, ellos saben que Dios tiene asuntos con ellos, pero el problema no está en que ellos lo sepan o no, el problema es que ellos no saben cuáles son los instrumentos que Dios ha puesto en sus manos para ellos hacer eso que tienen que hacer. Entonces, aprendí algo. Lo peor que le puede pasar a una persona en esta tierra, porque veo a la gente en las calles, mucha gente se acerca a nuestro ministerio y nos dice: predicador, ayúdame que yo no tengo nada. Ora por mí para que Dios me provee. Ora por mí para que Dios me capacite. Ora por mí para que Dios haga algo conmigo. Y yo analizo un sinnúmero de gente suponiendo y diciendo que no tienen nada, porque ellos no están viendo lo que ellos suponen que debería de ser una provisión para ellos avanzar. Sin embargo, muchas veces la provisión de Dios es contraria a la que nosotros interpretamos humanamente. Tu interpretación de recursos humanamente probablemente no sea la misma interpretación que tiene Dios de recursos. Entonces lo peor que le puede pasar a una persona también es
no es no tener recursos. Lo peor que le puede pasar a una persona no es no tener nada. Lo peor que le puede pasar a una persona es tener mucho, tener demasiado, no saber cómo usar eso o no tener intención de usar eso. Se lo voy a repetir eso. Lo peor que te puede pasar en la vida no es no tener nada. Quizás es tener mucho, tener demasiado, no tener intención de usar eso o no saber cómo usarlo. Entonces hay dos palabras que tenemos que utilizar y traerlas a presencia aquí en esta hora. Número uno, tenemos la necesidad de aprender. Porque muchas veces no es que Dios no nos capacitó, muchas veces no es que Dios no nos equipó, muchas veces que no sabemos cómo usar eso que tenemos. Entonces necesitamos aprender. El problema de muchos es que se quejan por la posición en la que están y dicen: yo no sé hacerlo. Pero nadie nació sabiendo hacerlo. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 1 verso 1, Proverbios de Salomón, hijo del rey David, Proverbios para aprender sabiduría. Por si no sabías, la sabiduría se aprende, nadie nace siendo sabio. Y me llama la atención que el hombre más sabio de la Biblia, cuando trata de referirse o dejar un legado, la primera palabra que utiliza es que se puede aprender. Entonces, si tú no sabías hacer algo, necesitas conviccionar tu mente en que se puede aprender a hacer eso. Entonces, no hay nada imposible que tú no puedas aprender. Necesitas determinación. Necesitas convicción de que puedes hacerlo. El problema de muchos de nosotros es que no nos gusta es entrar en el proceso en el que Dios nos lleva a aprender, porque Dios tiene métodos extraños para enseñar, pero nos enseña cómo manejarnos. Dios tiene una forma extraña de enseñarnos, pero sus enseñanzas son efectivas, ciertas y certeras. No crea que cada suceso que le pasa en la vida, que Dios le permite, es un suceso incierto. No. Cada condición, cada proceso, cada situación, cada adversidad, cada momento de altura, cada momento de bajeza, Dios lo permite con un propósito para que algo aprendas. Independientemente de si el proceso es bueno o es malo. Lo que necesitamos es preocuparnos por tener la convicción para interpretar correctamente lo que Dios nos quiere enseñar en ese momento determinado. Y usted está obligado a aprender eso. Porque déjeme decirle algo. Podemos vivir el mismo proceso. Podemos vivir la misma situación. Podemos vivir la misma adversidad. Pero le aseguro que las enseñanzas de Dios para usted son diferentes a las mías. Hay algunos que beben agua para quitarse la sed. Hay algunos que beben agua para hidratarse. Podemos estar haciendo lo mismo, pero podemos estar haciéndolo con propósitos distintos. Entonces tú tienes que aprender a que las cosas que te pasan en la vida es con un propósito que no lo va a interpretar la vecina. El problema de mucha gente es que en el momento en el que está viviendo cualquier condición de vida, quiere venir a la vecina o a la primera persona que le viene al frente, y como esa persona vivió lo mismo, le cuenta lo que pasó. Ella practica lo mismo, pero no logra ser victoriosa, porque no era la misma finalidad de Dios en ese proceso para ti que el que era para ella. Entonces, en cada proceso que vivimos, lo primero que tenemos que aprender es a buscar la dirección de Dios. Muéstrame, Señor. Pero déjame decirle que no se aprende desde la posición del orgullo. Es que muchos no se dan la oportunidad de aprender porque creen que se la saben todas. Tú no puedes lograr aprender desde la posición del orgullo. Solamente los que tienen humildad para aprender. Y Jesús le enseñó a los apóstoles y a los discípulos a aprender de los niños. Les dijo: sean como ellos, porque si no son como ellos, no entran al reino de los cielos. Entonces, cuando un ser humano se acostumbra a aprender desde la posición de la humildad,
se convierte en una persona diestra. Diga conmigo, diestra. Entonces tengo que decirte, si estás en la posición de humildad para aprender lo que Dios te quiere enseñar, en los próximos días la gente no te va a conocer. La gente va a decir: ¿qué le pasa a la hermanita? La hermanita era una muchacha ordinaria, era una persona cualquiera, pero luego que se encomendó en los caminos de Dios, hay algo distinto en ella. Porque el hombre, la mujer, aquella persona que se dispone a aprender lo que Dios le quiere enseñar, la vida le transiciona. Entonces tenemos que aprender. La segunda posición es tener intención. Dije ahorita que lo peor que le puede pasar a un hombre no es no tener nada, es no saber cómo usarlo o no tener intención. Al no saber, estamos aprendiendo, contrarrestamos ese principio contrario. Segunda posición es la posición de tener intención. Porque, pastora, déjeme decirle algo: hay gente que sí sabe hacer las cosas, hay gente que tiene la capacidad, que sí está preparado, que tiene el nivel, que tiene la calidad, pero no tiene intención. No importa qué tan preparado estés o qué tantos recursos tengas, si no tienes intención de usar eso. Dios vino a despertar tu intención. Dios vino a despertar tu intención. La Biblia dice que cuando fueron a explorar la tierra prometida, vinieron 10 diciendo: no, ahí hay gigantes, nos van a matar, nos van a hacer picapollo. Allí aparecieron 2 y dijeron: subiremos y nos los comeremos como pan. Habían 2 que tenían intenciones. Hay una generación que tiene que levantarse con intención. Pregúntale al hermano que está a tu lado: ¿estás intencionado? Hello, dígaselo serio. Necesitamos despertar la intención de alguien. Tienes que tener intención para que Dios te use, para que Dios haga cosas contigo, para que Dios bendiga a tu familia. Entonces, desde la posición de la intención nacen las acciones. Vuelvo y repito eso. Desde la posición de la intención nacen las acciones. Y cuando estoy preparado, cuando aprendí, cuando fui humilde y tengo intención y acción, no voy a ser efectivo. Hay gente que no es efectiva desde su posición porque ni aprendió ni tiene intención. Pero tenemos un problema en la iglesia. La iglesia tiene un problema grave y yo llamo a los líderes a que pongan a cuenta con Dios con esto. Porque tenemos gente que sí tiene intención pero no está preparado. Y eso es un error. Accionar sin estar preparado, aunque tenga una buena intención, voy a cometer errores porque no voy a saber cómo hacerlo. La iglesia necesita buscar la revelación, la preparación del Espíritu para que pueda hacer cualquier cosa bien. Entonces me enteré que hay gente no preparada, pero sí intencionada haciendo cosas erróneamente. Y hay gente sí preparada, pero con no intención y lo está haciendo malaganariamente. Una cosa no se puede desconectar de la otra. Por eso los judíos eran tan efectivos en su ley. Porque esta gente, un sacerdote no podía hacerlo después de los 30 años. Y usted preguntaba: ¿qué hacía ese hombre antes de esos 30, de cumplir los 30 años? Prepararse. Prepararse. Usted tiene que prepararse. Usted puede ser una persona que ame mucho a Dios, usted puede orar mucho, usted puede hacer todo lo que quiera, pero usted necesita prepararse espiritualmente desde una posición. Mire, señores, esto nos lo enseña la vida en toda área. Si usted no se prepara para casarse, usted va a tener un matrimonio derrotado. Si usted no se prepara para levantar el negocio le va a quebrar. Si usted no se prepara para tener los hijos se le van a malcriar. Si usted no se prepara para ser una buena madre, una buena abuela, un buen padre, usted va a tener una posición, pero va a tener una posición errónea. Entonces hay gente que está en la posición, pero la está mal administrando porque ni sabe ni tiene intención. Entonces tú tienes que tener intención, pero tienes que estar preparado. Cuando tú logras prepararte en el secreto con Dios, cuando tú logras prepararte en el secreto con el Espíritu Santo y logras despertar tu intención, cada una de tus acciones no serán inciertas. Cada movimiento que hagas va a ser efectivo. Por eso la Biblia dice que Dios prosperaba cada acción de José. Porque José se intencionó en prepararse.
Porque la primera intención que tenemos que tener no es una intención para afuera. La primera intención que tenemos que tener es una intención para adentro. Yo me voy a preparar, yo me voy a calificar, yo me voy a poner a nivel y luego voy a impartir desde esa posición. Entonces el problema muchas veces es que tenemos gente en la posición erróneamente y por eso no son efectivos. Entonces, para tú ser efectivo en tu posición de padre, en tu posición de madre, en tu posición de hija, porque en cada área tienes una posición, en posición de ama de casa, en posición de jefa, en posición de empleado, necesitas prepararte. Porque si la jefa ve, tú estás como ama de casa y te ponen a limpiar el baño, pero el baño lo deja sucio, ¿qué va a pasar? Te van a quitar de la posición, porque no te preparaste para esa posición. Y yo me enteré que las posiciones pequeñas son escalones para llegar a las grandes, pero cuando logras hacerla desde abajo excelentemente bien. Si no logras manejar las posiciones pequeñas, Dios no te va a poner en posiciones grandes. Entonces, segundo punto, una generación que no sabe usar sus recursos espirituales es una generación que sabe utilizar sus recursos espirituales es una generación que Dios le entrega la posición. Un día cae Saúl endemoniado en un palacio, y cuando cae endemoniado enseña la historia que vienen los sabios ante la gente que sabía, que tenía conocimiento, la gente que leía el currículo, esos que depuraban, vienen ante Saúl y le dicen: necesitas a un hombre que sepa tocar bien el arpa. ¿Qué era que tenía que saber? Tocar el arpa bien, porque cualquiera la toca, pero no cualquiera la toca bien. Entonces, desde esa posición dicen: miren, dice uno, yo conozco uno que sabe tocar bien el arpa, es guerrero y Dios está con él. Varias características. La característica no era que Dios estuviera con él. Voy a romper un principio cristiano. Hay que orar y buscar a Dios. Yo he orado como usted no se imagina. Esas rodillas mías son negras totalmente, más negras que cualquier persona aquí. Y a mí se me echó esta concha en la rodilla. Yo he orado como usted no se imagina. Pero no todo se resuelve con oración. No todo se resuelve desde una posición orando. No me diga que usted va a querer enganchar el abanico ahí donde está orando. Dios muchas veces no se le manifiesta a gente porque hay gente que quiere enganchar el abanico orando cuando Dios te dio un taladro, cuando te dio los tornillos, te dio la mano y te dijo: engánchalo. Hay cosas que no se resuelven desde un punto, desde la oración. Hay cosas que se resuelven desde un punto de acción de las manos. Entonces tienes que aprender, pero saber hacer eso. Y hay gente que está esperando aprender a orar bien para que Dios le entregue cosas. Necesitas aprender a orar, pero necesitas capacitarte en lo que te estás viendo. Si te están viendo mira, las muchachas de adoración, si se están viendo mañana en una grabación, si se están viendo mañana en grandes escenarios, ellas tienen que prepararse. Los músicos, si ellos quieren llegar a trascender y quieren ser músicos de la alta, ellos tienen que ubicar su mente. Yo voy a estudiar música, yo me voy a preparar, voy a orar a Dios: Señor, voy a estudiar música, en tus manos me deposito, haz lo que tú quieras hacer conmigo. Yo quiero llevarte a lugares que nunca nadie te llevó. Dame la posición, que yo voy a estudiar, me voy a preparar y voy a buscarte. Cuando tú lo haces con ese punto, Dios te eleva. Entonces, el primer requisito que pidieron los sabios para que David llegara al palacio con Saúl no era que orara mucho, no era que buscara a Dios. Ahí estaba Samuel, el sacerdote. Lo pudieran buscar a él. Y era el que tenía el currículo más factible porque era el sacerdote. Pidieron a alguien que sepa tocar bien. La primera posición que tuvo Daniel para llegar a ser un sabio en Babilonia no era que oraba mucho, y hay que orar y hay que buscar a Dios. Pero la primera posición fue que el rey le dijo a Aspenas: búscame muchachos que sepan, que sean hermosos, de buen parecer, así como yo, que sepan hablar bien. Ahí la hermana se ríe, la hermana no le gustó eso. Que sepan hablar bien, que aprendan cualquier idioma y que Dios esté con él. Esa era la primera posición, era que supieran hacer algo. Hay gente que no sabe hacer nada, necesita capacitarte. No es la excusa de decir: yo no sé hacer nada, yo me voy a quedar aquí, yo no hago algo. No, es aprender a hacer algo.
Si las iglesias se llenaran de todos los miembros y todos los miembros hicieran algo, la iglesia fuera un terremoto espiritual. Pero el problema es que solamente 5 saben hacer algo. Solamente 5 tienen intención. Y la espiritualidad de la iglesia entera depende de 5. El asunto es contigo también. No nada más con la hermanita que canta o que está cerca de la pastora, también es contigo. Y necesita despertar esto, tercer principio. Una generación con intención conquista, lo que hablé hace rato, de qué pasó con Caleb. Vamos a conquistar, pero se necesita una intención. Ellos fueron a espiar la tierra, a identificar lo que había. El problema es que mucha gente, por no estar preparado espiritualmente, ni físicamente, ni tener intención, cuando ve la oposición, la considera grande. Estos 10 hombres que se negaron a subir, no estaban preparados espiritualmente, ni emocionalmente, ni de ninguna posición. Y cuando vieron gigantes. Y dijeron, nuestras capacidades no están a la altura de esos gigantes. Pero hay 2 hombres que sí están preparados y ellos saben que la victoria no la dan los hombres, sino que la da Dios. David tiene una situación. Y yo quiero que usted le preste atención a esto, por favor. Que voy cerrando, voy terminando esto. David tiene una situación. Lo mandan a llevarle panes a sus hermanos. Y usted sabe la historia. Cuando va a enfrentar a Goliat. El verso 38 dice algo del capítulo 17 de Primera de Samuel. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Tú no puedes enfrentar a un gigante con algo que tú no sabes manejar. Pero a veces los recursos en Dios más significantes son los más efectivos. El problema de la iglesia de este tiempo, yo ando predicando en muchos lugares en el país, y al observar a la iglesia veo que muchas iglesias tienen un problema muy significativo. Y hay un problema vital, es que yo veo a la iglesia utilizando herramientas que el mundo le está dando para que usen dentro de las iglesias. Especialmente, lo digo por convicción del Espíritu, yo no soy religioso ni extremista, pero el problema es que yo veo al mundo sugiriéndole a la iglesia cómo manejar la adoración, la música en las iglesias. Y usted ve las iglesias hoy metiendo la música del mundo dentro del templo y dentro de sus vidas. Y usted ve que el mundo le ha sugerido en música. La palabra de Dios está ahí, úsala. Yo le pregunto, ¿la armadura de Saúl era buena? Claro que era buena. ¿Era para la ocasión? Claro que era para la ocasión. ¿Era la que debía de usarse? Claro que era la que debía de usarse. Pero si no fue Dios que la dio, no es útil. Entonces la iglesia tiene que entender que hay métodos que el mundo nos va a ofrecer que sí son para la ocasión, porque el siglo está actualizado. Sí son para el momento, el siglo está actualizado. Sí son para nosotros, pero no nos las dio Dios. No uses instrumentos que no fue Dios que te dio. Ellos pueden ser efectivos, pueden ser para la ocasión, pero si Dios no lo proveyó, no vas a ser victorioso en eso. Y dice que David echó de sí, se despojó de las sugerencias de Saúl. Porque Saúl nunca quiso intentarlo él, nunca enfrenta a Goliat. Si era la armadura que iba a dar la victoria, ¿por qué Saúl no lo enfrentó? Estaban ahí 40 días, habían pasado. Porque hay gente hipócrita, hay gente que no lo hacen ellos, no lo intentan ellos, pero te quieren decir a ti cómo hacerlo.
Hay gente como Saúl, que ellos no quieren enfrentar a Goliat, pero te quieren decir a ti cómo enfrentarlo. Y la derrota de muchas iglesias no es porque el diablo le atacó directamente. La derrota de muchas iglesias es que el diablo vino, se le puso al lado y le sugirió y le dijo: toma, pelea con eso. El diablo le está diciendo: pelea contra mí con esto mismo, pero tú estás derrotado. Y por eso cuando viene enfrente al gigante, el gigante los mata. No lo pueden sobrepasar. Hay que sacar las sugerencias del diablo, las sugerencias del mundo de la iglesia. La iglesia se ha dejado manipular en muchas áreas porque el mundo le ha estado sugiriendo cosas que Dios nunca dijo. Entonces, Saúl, tú no peleaste con esa armadura. Tú no luchaste con ella. ¿Por qué me la quieres poner a mí? Si ellas son las que van a dar la victoria, ve y pelea tú. Atrévete a enfrentarlo tú. Verso 51. Levantándose entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron esto, a su paladín muerto, huyeron. El Espíritu trató conmigo esta mañana. Dile a la iglesia donde vas que yo le doy esta palabra, que la abracen, porque veo gigantes. Veo gente que corta cabezas de gigantes aquí. Yo no sé cuál es el gigante de tu casa. Yo no sé cuál es el gigante en tu familia. Yo no sé cuál es el gigante en tu ministerio. Cuál es el gigante en tu matrimonio. Cuál es el gigante contra tu familia. Pero déjame decirte algo. Si desde la posición de Dios, si desde la posición del Espíritu, si desde los recursos que Dios te dio, comienzas a usarla desde esa posición, en tu casa va a haber victoria. Hay gente que tiene que entender que en su casa va a haber victoria. Usted tiene que declararlo. Usted tiene que decir: yo hoy salgo de la iglesia con los recursos que Dios me delegó. Hoy yo salgo de la iglesia con los recursos espirituales. Entonces hay hermanitas que los problemas de su matrimonio andan buscando solución en mujeres inconversas. Hasta la música se paró. ¿No le gustó a ustedes tampoco? ¿Cómo es posible que usted va a buscar sugerencia del diablo teniendo a Dios en la iglesia? Y es verdad, hay matrimonios ahí afuera efectivos, hay matrimonios ahí muy estables, es verdad. Eso no es mentira, no vamos a tapar el sol con un dedo. Pero no fue lo que Dios me dio. Yo no voy a usar recursos que yo nunca he probado usarlos. Yo voy a usar los recursos que Dios me dijo: usa eso. Entonces Dios nos dio a nosotros líderes para que dirijamos nuestra posición espiritual. Deja de estar pidiéndole sugerencias a gente del mundo. Porque desde esta posición no vas a ser victorioso. Moisés tiene un problema donde hemos leído. Y Moisés le está diciendo a Dios: ellos no creerán ni escucharán mi voz. Ellos no me van a escuchar. Número uno, yo tengo un pasado. El historial que yo dejé en Egipto fue un historial de ser un asesino. Yo salí huyendo porque yo maté a alguien. Ellos no creerán ni escucharán mi voz, porque ellos tienen bien presente mi pasado, aunque ya tú lo cambiaste. Porque hay gente que siempre va a tener presente el pasado tuyo. Ella era una hechicera, ella era un bebedor de ron, ella andaba en la calle de fiesta en fiesta, ella iba donde los brujos. Esa era la posición antigua. Hay gente que te va a decir: pero tú hacías esto y Dios está contigo. No creerán tu posición espiritual ahora, por quien tú eras ayer. Sin embargo, Dios le dice: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Diga conmigo: lo tengo en mi mano. Dígalo, lo tengo en mi mano. ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Que yo tengo. Y yo me imagino a Moisés mirándose la mano. Bueno, lo que tengo es una vara. Tírala al piso.
Déjame decirte algo, cuando Moisés tiró la vara se convirtió en una serpiente. Esto da mucho que decir. Moisés nunca pensaba que esa vara podía hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque él usaba ese recurso conforme a su voluntad. Pero el día que comenzó a utilizar ese recurso conforme a la voluntad de Dios, el recurso se multiplicó, el recurso se convirtió en un milagro. Entonces déjame decirte que hay recursos que tú tienes en tu mano, que es con eso que Dios te va a usar. Tú lo has estado usando conforme a tu voluntad. Por eso, conforme a tu voluntad, no se convierte en nada, termina siendo nada. Pero cuando lo pones en la voluntad de Dios, hello, ese recurso es un recurso efectivo para lo que Dios te llamó. Hemos visto como 10 millones de pesos en manos de un pecador cualquiera se gastan. Y hemos visto como 5 pesos por medio de la voluntad de Dios en la mano de un hombre se convierten en millones de millones. Alguien me dijo, yo entendía su situación, hacía una transmisión en TikTok, me dice una muchacha en el comentario, yo hablé de personas que muchas veces están en una posición de pornografía, de adulterio y de situaciones y de que le fallan a Dios. Y ella escribió, es que cuando tú tienes hijos es difícil. Y yo entendí su posición. Pero yo le dije, yo prefiero comer arroz blanco por medio de la voluntad de Dios que estar comiendo pescado y filete donde se sienta el diablo. Entonces yo prefiero ser un infeliz con Dios, no tener nada, que tener demasiado y no tener a Dios. Porque la primera posición es pecar del ser humano. Entonces, obedezca a Dios mejor con arroz blanco que desobedecer a Dios comiendo pescado y filete donde el diablo se sentó. Y no es verdad que todos vamos a ser ricos, porque todos los predicadores de hoy dicen, Dios te entrega un carro, Dios te entrega una avioneta, mentira, Dios no te va a entregar nada. Hay mucha gente que Dios la va a bendecir, depende de su corazón. Pero muchos de nosotros vamos a morir pobres, pero vamos a morir llenos del Espíritu Santo. Y estoy de acuerdo con la prosperidad. Estoy de acuerdo con que crezcamos. Estoy de acuerdo con que nos llenemos los bolsillos. Eso está bien, porque se satisfacen las necesidades, pero eso no es lo primero. Entonces, la humildad, Dios le trae grandeza a los humildes. Cómase su arrocito con coco blanco en su casa, pero séale fiel a Dios. No coja lo ajeno para comer pescado, para comer chuleta, para comer filete, para hacer el sancocho del domingo. No. No haga algo que a Dios le desagrada por hacer ese sancocho del domingo. Que se coma arroz blanco solamente, pero vamos a serle fiel a Dios. Entonces, hay recursos que mientras estén en tus manos y conforme a tus capacidades, esos recursos, póngase de pie, van a ser recursos insignificantes. Esos recursos para nada van a servir. Pero si tú los colocas en las manos de Dios, si tú le dices, Señor, aquí tienes lo mío, úsalo. ¿Qué debo de hacer? Dios te transiciona la vida. Jesús le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer a una multitud gigantesca. Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer? Nada más tenemos 5 panes y 3 peces. ¿Cómo lo hacemos? Busquen la canasta y comenzaron a partirlo. Dice que se multiplicaron los panes y los peces. Los recursos que tienes en tus manos para nada sirven, se acaban. Pero si lo pones en la mano de Dios, se multiplican. Encomiéndale tu casa a Dios. Encomiéndale tu matrimonio a Dios. Encomiéndale todo lo que tienes a Dios. Dile, Señor, aquí está mi familia. Entrégasela a Dios. No importa la posición. No importa si la gente no creerá. El oído nunca debemos de prepararlo para los que nos critican. Debemos de preparar el oído para escuchar la voz de Dios. Entonces el Espíritu Santo está aquí. Yo quiero que por favor, miren, toda la iglesia venga aquí delante, por favor, todos. Venga aquí, vamos a orar. Y las hermanas pueden subir, por favor.
como Dios ponga en su corazón. Venga, por favor. Que hoy es domingo y un domingo bendecido en la casa. Hello. Cuando Dios le enriquece el espíritu, cuando usted se deja llenar de Dios. Mire, yo me gozo con una anciana que hay por allá. Porque hace un tiempo, yo a veces voy de vez en cuando y la visito y le doy una vuelta. Pero yo llegué a su casa y miré la cocina. Y solamente había, yo solamente vi el caldero del arroz blanco, no había más nada.